Dios los bendiga, los que están aquí enfrente. Dios los bendiga. Aquel joven que está allá también Dios lo bendiga. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los que son los atrevidos o los valientes lo van a arrebatar. Amén. Y si nosotros somos valientes, tenemos que arrebatar el reino. Hay reino de Dios y reino de Satanás, de las tinieblas. Pero poderoso es Dios quien nos quiere tener delante de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Hoy quiero que en esta tarde usted levante su mano y le diga: Señor, háblame. Levanta tu mano, si no tenga pena. Dile: Señor, habla a mi corazón. Amén. Bien, pues vamos a orar por la palabra de Dios. Quiero que se ponga cómodo, bien cómodo. El Señor nos va a hablar en esta tarde. Bájele todo el volumen a su celular, que no escuche nada, para que el celular no lo distraiga y no lo saque corriendo, porque luego veo que se quieren caer ahí en la puerta. Salen corriendo como si el presidente de la República les hubiera dado 5 millones de pesos, los van a quitar. No. Cuando usted venga a la casa de Dios, dele el tiempo al Señor. Usted bájele el volumen y ya después hágale sus llamadas con calma, con paciencia. Y si de la Lotería Nacional le mandan una llamada que se ganó el premio, pues ya lo tiene ganado. Ya lo tiene ganado. Pero aquí estamos ganando el reino. ¿Cuántos dicen amén? Perdón. Póngase sobre sus pies un momentito, vamos a orar por la palabra y vamos a explicar la palabra de Dios. Ahí donde estás, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti. Hoy queremos estar conectados directamente contigo, Señor. Te pido en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, que quites, que destruyas toda obra del enemigo que ha querido obrar en nuestros hijos, en nuestra familia y en cada uno de nosotros, Señor. Hoy le pido, Señor, en el nombre de Jesús y por la sangre poderosa del Maestro, que derramó en esa cruz del Calvario para sanarnos, para limpiarnos. Limpia nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Llévate todo sueño negativo, todo espíritu de pesadilla, Señor, o lo que esté en nuestra mente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, límpianos con tu palabra. Cancelo todo cansancio, toda enfermedad, todo lo que esté estorbando, Señor. Átalo, Señor, de este lugar y échalo fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret, le pido, Señor, en esta hora bendita de la tarde, Señor, que sea su palabra y que no sean mis palabras. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, que usted bendiga esta palabra que hoy vamos a predicar, Señor. Abre nuestro corazón y nuestros oídos a tu palabra. Todo espíritu de distracción, de aburrimiento, en el nombre de Jesús lo ato en esta hora, porque el enemigo no tiene parte ni suerte para sacar a nadie de este lugar. Padre, manda vallado de ángeles que acampen alrededor de este lugar y podamos escuchar tu palabra con libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quiero que abra su escritura en el libro de Mateo capítulo 4, versículo número 1. Amén. Mateo capítulo 4, versículo número 1. Los que traigan la Biblia, ábranla. Los que no la traigan, pues ahí va a aparecer. Ahí va a aparecer. Gloria a Dios.
Y vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 4, versículo número 1. Gloria a Dios, ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios, el encabezado: tentación de Jesús. Mateo capítulo 4, verso 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Por quién? Por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Digan todos, hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Verso 4. Respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Verso 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Y el diablo entonces lo dejó. He aquí que vinieron ángeles y le servían. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero que usted levante su mano con autoridad y le diga: vete, Satanás. Dígale, no se quede callado. Usted se queda callado, no se va a ir. Dile: vete, Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vemos nosotros, y usted a lo mejor dice: bueno, ¿por qué el hermano me está diciendo que el diablo se vaya de mí? Estoy endemoniado, ¿qué está pasando? No. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Es decir, que arriba está el maligno y el mundo está abajo. Amén. Pero Dios nos quiere sacar de abajo para ponernos arriba. Dile que tienes a tu lado: Dios te quiere sacar de abajo para estar arriba. Por eso dice que el mundo está bajo el maligno. Pero el maligno no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, porque nosotros hemos sido comprados no a precio de oro ni de plata, sino a precio de sangre poderosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros vemos que el enemigo quiere hacer tantas cosas en nosotros, porque nosotros lo dejamos que crezca. Dile que tienes a tu lado: no permitas que crezca el enemigo en tu mente, en tu corazón. Amén. ¿Por qué vemos muchas veces que las congregaciones están vacías? Porque el maligno ha ganado terreno. Está ganando terreno. Pero poderoso es Dios que nos va a dar la victoria. Vemos que el maestro, el Señor Jesús, fue victorioso. Y cuando dice en Mateo 26, 36, cuando él fue al monte Getsemaní. Amén. Y cuando iba al monte Getsemaní, ¿a qué iba al monte Getsemaní? ¿Qué significa el monte Getsemaní? Ya lo he dicho algunas veces aquí y en otros lados. El monte Getsemaní significa prensa de aceite, donde hay mucha aceituna. ¿Qué hacen con la aceituna? ¿Para qué sirve la aceituna? Para hacer el aceite de oliva, lo mejor que hay. Por eso el maestro se iba a esos lugares a orar. ¿Por qué dice que iba a orar al monte Getsemaní? Para poder tener respaldo. Todos los predicadores y no predicadores, los oyentes, los congregantes, tienen que tener un respaldo, que es la sangre poderosa de Jesús.
¿Por qué vienen tantos pensamientos a nuestra vida? Que el Señor reprenda al diablo que siempre nos pone malos pensamientos, pesadillas. ¿A cuántos les han pegado pesadillas? Y qué difícil, ¿verdad? Y hasta ve la persona que lo está atacando. Y sientes que golpeas durísimo y no le das nada. Hace poco yo luché con el diablo, Jesús lo reprenda. Porque dice la palabra de Dios que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y lo reté y le dije, ¿sabes qué? No me vas a ganar en el nombre de Jesús y trae todos tus demonios si no me vas a ganar. Luchamos yo creo que fácilmente unas 2 o 3 horas, y luchando y luchando y luchando. Y la Biblia dice en Romanos 8:35, dice que somos más que vencedores. Muchas veces nos espantamos y nos duele y queremos, no, se siente muy feo, ¿verdad? Y si usted va con el psicólogo, con otra persona, dice que son nuestros nervios. No son los nervios. Es el maligno que de nuestras almas, que él no duerme en ningún momento. En ningún momento duerme. Por eso dice que cuando Jesús, en el principio de su ministerio, cuando usted va a hacer una cosa, se va a empezar a congregar o va a hacer cualquier cosa, el enemigo lo va a querer sacar de la congregación. Amén. ¿Usted cree que a él le gusta que esté aquí? A él le gusta que estemos en una cantina, que estemos en un antro, que estemos en otro lugar, que estemos peleando, que estemos enfermos. Eso le agrada al maligno. Por eso dice que el mundo está bajo el maligno. Pero usted ya no está bajo el maligno. Usted ya no está bajo el maligno. Usted ya ha sido comprado, ya ha sido sacado y ha sido comprado no a precio de oro ni de plata, sino a precio de sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó en esa cruz del Calvario, por lo cuanto usted es un triunfador. Yo dije que usted era un triunfador. No tenemos que ser hermanos derrotados. Vamos a tener situaciones difíciles, problemas, pesadillas y pobreza y tristeza, pero es para ser probados, a ver hasta dónde aguantamos. Por eso dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gálatas 6:10. ¿En qué dice? En el poder de su fuerza. Dice que tu lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Miren la historia de esta predicación porque la compartí en San José. Fue una bendición tremendísima. Casi nos aventamos 2 horas predicando y ya mejor le paré. Le digo, voy a parar porque ya es muy tarde, aquí me voy a ir de aquí. Y yo le digo, Señor, ¿qué quieres que les comparte? Yo tengo muchas predicaciones que el Señor me puede dar. Tan solo tomo un verso y Él me va a dar lo que yo tenga que dar. Pero dice que era necesario predicar esta palabra que yo nunca la había predicado. Estamos hablando de la tentación. ¿Qué dice el Padre nuestro? Y no nos dejes caer en ninguna tentación y guárdanos de todo mal. De todo mal. Por eso dice la palabra de Dios que abogado tenemos con el Padre a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Amén. Dice que el maestro fue tentado. El enemigo de nuestras almas conoce perfectamente la Biblia, perfectamente la palabra de Dios. Tú tienes que, o nosotros tenemos que citarle la Biblia al enemigo.
Amén. Y a veces tenemos una pesadilla y dices: en el nombre de Jesús te reprendo, te ato, y no se va. Al contrario, nos oprime más. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Si no estoy haciendo la voluntad de nuestro Padre celestial, amando a Jesús, podemos invocar a Jesús de Nazaret y a muchas cosas y no pasa nada. No pasa nada. Dios nos quiere dar un cambio completamente, pero a través de este cambio nos tenemos que esforzar cada día más. Amén. Ofrézcale un lugar al hermano que está ahí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que el maestro fue tentado. Cuando usted va a hacer un trabajo, le vuelvo a repetir, o va a abrir un negocio, va a abrir algo, usted, el enemigo, luego está ahí presente. Cualquier cosa ya está presente. ¿Él por qué está presente? Porque ese es su trabajo. Vemos las cartas de Job capítulo 2, donde Job fue tentado por el maligno. Amén. Gloria a Dios. Y cuando él fue tentado por el maligno, pues hubo situaciones grandes. En Primera de Crónicas 21 vemos cómo David fue tentado también a obedecer el maligno. Algo que el Señor no quería que hiciera eso, que anduviera haciendo censos. Gloria a Dios. Entonces dice que fue tentado por el diablo. ¿Quién es nuestro adversario o con quién estamos peleando? Nuestra lucha no es sangre ni carne, dice, sino contra principados y potestades de las tinieblas, lo que no se ve. Vemos en las cartas de Job que cuando Job fue tentado, y yo creo que nosotros, o no sé usted, pero al menos yo, no le llegamos ni a los talones a Job. ¿Cómo era Job? Era muy rico, ¿verdad? Pero vamos a hablar de algo espiritual. Job era un hombre recto, temeroso, apartado del mal. ¿Cuántos somos rectos, temerosos y apartados del mal? ¿Qué temerosos vamos a ser? Ojalá y fuéramos de verdad temerosos para no hacer lo malo y siempre hacer lo bueno en el nombre de Jesús. Y dice que cuando el Señor vio a Job, que todo lo ve el Señor, le dice: ¿de dónde vienes? ¿De dónde venía Job? Perdón, el enemigo. Venía de una fiesta. Dice que de rodear la tierra. Y cuando dice viene de rodear la tierra, y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué es su nombre? ¿Cómo era el nombre? Temeroso, apartado de todos los males. Amén. Pero llegó un momento que Job, Job, si usted ve las cartas de Job, el primer lugar, el maestro Jesús, vemos el David, Samuel y casi la mayor parte de los reyes. ¿A qué horas oraban? ¿Alguien sabe a qué horas oraban? ¿Alguien sabe? Dígame, sí sabe. Los más viejitos que leen Biblia. De madrugada. De madrugada. ¿Por qué oraban de madrugada?
Que a lo mejor la oración en el día no cuenta, ¿verdad? Claro que cuenta. Pero cuenta mucho el sacrificio que nosotros tengamos que hacer diario. Amén. Entonces Job dice que oraba porque sus hijos eran pecadores. Dice que sus hijos se emborrachaban, hacían fiesta entre ellos mismos. Pero Job intercedía por ellos. Dile que tienes a tu lado, tú tienes que interceder por tus hijos. Y al tiempo de Dios tú verás la gloria de Dios, o nosotros veremos la gloria de Dios. Y muchas veces decimos, ¿cuándo va a venir mi hijo a las plantas de Cristo? Y no, además ni le gusta. Aquí no es el que corre o el que camina, sino el que Dios tiene misericordia. Y gracias a Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros. Porque es su misericordia. Amén. Entonces nosotros vemos lo que dice la palabra de Dios, que Jesús fue tentado por el diablo. Después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el ayuno es bueno? Y no lo aplicamos. Por eso estamos bien gorditos. En serio, de verdad que hasta el ayuno lo hace que adelgace uno y tenga más condiciones, como el que se saca dona sangre. Es bueno. Algo de lo más difícil es el ayuno. En el ayuno hay crecimiento. En el ayuno hay victoria. En el ayuno te puedes enfrentar al maligno, porque dice que vinieron ángeles y lo consolaban. Amén. Entonces, no es que hayan llevado a Jesús en carne propia, que fue llevado en el Espíritu para ser tentado. Dice que en Jerusalén lo llevaron, en otras versiones dicen que lo llevaron hasta la ciudad de Jerusalén y lo subieron en un pináculo de un templo. Usted sabe que es un pináculo, una torre. ¿Y qué le dijo? Todo esto te voy a dar. Todo esto te voy a dar. Si nosotros vemos ahí, entonces el enemigo tenía el control. ¿Cuántos dicen amén? El control. ¿Qué es lo que está teniendo el maligno últimamente? El control, hermano, en serio, en serio, Y a veces somos controlados por el enemigo. Y dice, oye, pero no. El control lo tiene el maligno. La misericordia la tiene Dios. Entonces por eso le dijo, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo le va a servir el maligno a Dios? Él es un sirviente de Dios. El maligno es un sirviente de Dios. ¿Por qué un sirviente? Porque si nosotros no tenemos algún problema, que el maligno nos esté ahí acosando, no nos acercamos a Dios. Amén. O dígame quién se acercó a Dios nada más porque escuchó que la iglesia cristiana era lo mejor que había. Quizás hay algunos,
Pero la mayor parte de nosotros, o a lo menos yo, nos acercamos a Dios porque estábamos pasando una situación difícil. ¿Cuántos pasaron situación difícil? Levante la mano. Situación difícil. Los demás son angelitos. No pasaron nada, tranquilos. Qué bueno, ¿verdad? Amén. Y cuando nosotros vemos que Job estaba resistiendo, el libro de Santiago dice: resistir al maligno y él va a huir de nosotros. ¿Cómo lo voy a resistir, hermano? Yo lo voy a resistir en oración, lo voy a resistir en ayuno y congregándome. Muchas veces queremos que la primera vez que venimos a la iglesia, no lo digo por los que están aquí ahorita, sino en otros lados, que el Señor haga un milagro, y lo hace. Es hermoso el Señor, da liberación, y jamás me vuelvo a presentar. ¿Cuántas veces el médico le dice: mire, tómese esta medicina, y en 15 días lo veo, y como ya se alivió, jamás voy a ir a verlo? Amén. Entonces nosotros vemos que había un proceso en Job. ¿Cuántos están en proceso? O estamos en proceso, en proceso. Dice la Biblia que el que quiere estar firme, que mire que no caiga. Muchas veces me dicen a mí: oye, ya no vas a tomar, ya no vas a los bailes, ya no vas a bailar con alguien así. Sí, le digo, a lo mejor sí. Pero mientras esté abrazado de mi Señor Jesús, le digo, no voy a caer en ninguna provocación. Porque dice la Biblia que separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces vemos que Job era un hombre recto y temeroso ante la presencia de Dios. Dice que hacía ayunos, hacía oraciones. Por si al caso, dice, mis hijos hubieran pecado. Entonces vamos nosotros a creerle a Dios que Dios está de nuestra parte, que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a todo conocimiento desde hoy en adelante. Amén. Entonces muchas veces somos probados. ¿Por qué el maligno estaba sobre Jesús en ese momento? Al principio de su ministerio, que iba a empezar su ministerio a los 30 años, creo, ¿verdad? ¿Sí a los 30 años empezó? 30 años, 3 años de ministerio. Amén. Entonces vemos lo que el maligno ha querido hacer en nuestras vidas. Y muchas veces lo hemos dejado que crezca. Dile al que tienes a tu lado: no lo dejes que crezca. Salmo 91 dice: pisarás al cachorro del león y al dragón y a todas sus huéspedes. La autoridad que Dios nos ha dado para pisotearlo. Ahora no estamos debajo del maligno, ahora el maligno está bajo nuestros pies. ¿No lo cree usted? Bueno, dile que tienes a tu lado: el maligno ahora está bajo mis pies y le puedo hacer lo que yo quiera. Por eso dice: ahuyentarás y pisarás al cachorro del león y al dragón y a todas sus huéspedes, a toda su raza. Por cuanto a mí, dice, por cuanto a mí has conocido mi nombre. Amén. Y vamos a ver lo que dice, mire.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que había en el maligno algo que tenía que estorbarle al Mesías, al Maestro. ¿Cuántas veces el enemigo nos estorba? ¿De quién son las enfermedades? Mías. Mi diabetes, mi úlcera, mi dolor de cabeza. Y así decimos. Todo es tuyo, no es tuyo nada de eso. Jesús reprenda toda enfermedad. Amén. El maligno va a querer trabajar en nuestras vidas. Que haya divisiones en nuestros matrimonios. Que haya divisiones en nuestros hijos. Amén. Pero nosotros tenemos, dice una alabanza, que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Se necesita el poder de Dios. ¿Cómo vamos a conseguir el poder de Dios? Porque dice la palabra del Señor que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Amén. Entonces vamos a ver lo que el Señor nos habla aquí. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Gloria a Dios. Por eso usted está aquí en este mejor banquete. Por eso está usted aquí. Y por eso estamos aquí. Entonces vemos, dice que tuvo hambre. ¿Qué pasa cuando usted ayuna? Que hasta al vecino que nunca le habla lo invita a comer. El papá, la mamá, y a veces usted está ayunando y le invitan a comer lo que nunca invitan. O ese día, domingo, sábado, no sé, que usted ayuna, el esposo nunca la saca a comerse unos tacos ahí aunque sean de esos tacos que tienen mucha grasa, ¿cómo se llaman? Que no son nada agradables, chicharrones de res que tanto le gusta a la gente, que apenas los deja 5 minutos y es puro cebo. Amén. Y ese día le invita a comer ahí el esposo. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas nunca se va a quedar callado. Dice que Jesús tuvo hambre. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Mire, hay predicadores que dicen que han ayunado 40 días y 40 noches. Igual, sí. Yo me aventé 12 días y ya me andaba muriendo. Ya sentía que no estaba pudiendo. Mi trabajo es muy pesado. Muy pesado. Y no, pues ya me andaba desmayando. No desmayando, sino me sentía mal. Y luego que mi patrón me regaló un borrego así de grandote, como un becerro, mira, así de grandote, porque están así grandes. Y me dice, quiero que tú haces ese borrego, dice, una parrilla grandota. Y le doy testimonio que tenía el 11 día de ayuno. Imagínense, aquella grasa pasaba sobre mis manos y tan bien doradito que lo dejaba. Con ganas de morder, de comer. Como antes que no ayunaba nunca me dijo, ándale, cómanse en ese borrego. La tentación. El diablo va a poner muchas tentaciones en nosotros. Porque él nunca se va a quedar callado, él no está contento.
¿Usted cree que esté contento porque usted está aquí? Él no está contento porque está aquí. Él no está contento porque usted está aquí. Amén. Denle ofrenda de palmas al que vive. Poderoso es Dios. Y vino el tentador. ¿Qué es lo que vino? El tentador. El tentador. Perdón. ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanto adulterio aún en los predicadores? Porque seremos igual que la Iglesia Universal, que también hay mucho tentador allá también. Amén. Entonces, el tentador siempre, ¿qué dijo el Señor en su palabra, en el Padre nuestro? Y no nos dejes caer en ninguna tentación y guárdanos de todo mal. La Biblia dice que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cómo es la carne? Débil. Si el maestro hubiera estado débil, bueno, ¿por qué oró 40 días y 40 noches? Para tener fuerza espiritual, para poder enfrentar al maligno. ¿Cómo vamos a enfrentar al maligno? Preparándonos. Mire, el tentador está tan tentando que hay veces el alimento nos hace mal. Por ejemplo, los que Jesús reprende el diabetes. Los que tienen diabetes, y yo conozco mucha gente, y no lo estoy hablando aquí de otros lados, y están muriéndose de diabetes y que no tienen que tragar azúcar. Se tragan sus jugos, se tragan unas conchotas así de grandes. Dicen, no importa. ¿Quién es el que lo hace? El que quiere que se muera uno. El tentador. Por eso dice, no nos dejes caer en ninguna tentación y guárdanos de todo mal. Entonces, en el principio de su ministerio de Jesús estaba pasando esa situación, pero él estaba fortalecido. Y yo quiero que usted se fortalezca cada día en la palabra de Dios, que se llene de la palabra y que se llene de sabiduría y que se llene de entendimiento y que se llene de oración hacia el Señor. Amén. ¿Qué le dice el tentador? No vayas a la iglesia. Doy gracias a Dios porque ahora hay muchos hermanos, Le dice, no vayas a la iglesia. No vayas. Hay muchos estorbos. ¿Quién es el que está estorbando? El maligno, el enemigo de nuestras almas, es el que está haciendo todas esas cosas. Pero yo te quiero decir en esta tarde, amado de Dios, que usted se fortalezca en el Señor, que usted se pueda fortalecer en el Señor, y Dios le va a empezar a dar fuerzas. Por eso dice la palabra de Dios que ninguna arma forjada prosperará y toda lengua confesará que tú eres libre por la sangre poderosa del Señor Jesús de Nazaret. ¿Cuántos son libres? El ofrenda de palmas al Rey. Aleluya. Hay muchas cosas que el maligno pone en nuestro corazón. Distinción matrimonial, distinción a nuestros hijos. ¿Por qué a veces nuestros hijos son tan codos?
Amén. ¿O no hay hijos codos aquí? ¿No hay hijos codos aquí? Que ganan 1,000 pesos y le dan 50 pesos a la mamá y todavía con, pues nada agradable. Es que el maligno está poniendo algo en tu corazón. Cuando es de parte de Dios todo, Dios pone ahí en ese corazón espléndidamente. Porque nos estamos dejando guiar por Dios. ¿Qué dice Romanos 8:14? Que todos los que son hijos de Dios, a ver, ayúdenme. Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. ¿Por quién se estaba guiando el maestro? Por Dios. Estuvo un encuentro real y verdadero con el maligno. Y muchas veces el maligno pelea con nosotros hasta en nuestras propias finanzas. Él no quiere que prospere, no quiere que nos vaya bien. Pero el Señor dice otra cosa, que Él nos quiere fortalecer. ¿Cuánto necesitan fortaleza? Que Él nos quiere fortalecer cada día, cada momento, para que tengamos esas fuerzas que nosotros necesitamos. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aleluya. ¿Cuántos son hijos de Dios? Le dijo, si eres hijo de Dios, ¿usted cree que el Señor Jesús podría convertir aquellas piedras en pan? A ver, dígame. ¿Sí podría convertirlas? Lo podía hacer. Pero el Señor Jesús no tenía por qué darle gusto al maligno. No podía, el maligno no puede controlar su vida de nadie. Cuando estamos en el mundo, sí dice que, no, que el maligno, perdón, que el mundo está bajo el maligno. Por eso de ahí nos saca el Señor para arriba, para que estemos ahora arriba del maligno. Porque dice aquí, yo les he dado autoridad para ahuyentar serpientes y escorpiones. Volvemos nuevamente a las cosas diabólicas. ¿Para qué dice? Para ahuyentar serpientes y escorpiones. Gloria a Dios. Y si bebieras cosa mortífera, no te hará daño. Amén. Así es que no tenga desconfianza. Pero hay que estar seguros. Hay que estar seguros primero. Si bebieras cosa mortífera y la autoridad que te das sobre los enfermos, pondrás las manos y los enfermos sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted no esté enfermo, yo no estoy enfermo de nada. Pero hay una medicina que no puede, perdona, hay algo que no pueden curar los médicos. Lo espiritual. Así puede ser psicólogo y lo que tú quieras, no pueden curar nada. Porque dice el Señor en su palabra que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre y nos dio por herencia las naciones. Por lo cual el Señor dice en su palabra, dice que Él iba a ganar todas las naciones. Pero vemos que tuvo que pasar un proceso. Digan todos, proceso.
Muchas veces en el proceso nos quedamos. En el proceso nos quedamos. Pero yo le quiero decir que usted tiene que salir adelante en el nombre del Señor. Tiene que flotar hacia adelante. Amén. Entonces vemos lo que la Escritura nos dice, que llegó el tentador. El tentador. Si no tenemos el Espíritu de Dios, podemos caer en cualquier tentación. Robo, adulterio, fornicación y muchísimas cosas, Pero si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos temor en Dios. Y si no, nada. Por eso le vuelvo a repetir lo que dice la palabra en Mateo 7:22, que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo, dice, si usted lo puede leer, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso el Señor dijo, no voy a hacer la voluntad del diablo, voy a hacer la voluntad de mi Padre, porque a eso lo envió Dios a este mundo, para que todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga una vida eterna. Le digo a Héctor, usted conoce a Héctor, ¿verdad? Le digo, Héctor, ya le digo, bueno, aparte que tú dependes de una familia pues muy bonita, le digo. Mira, le digo, cómo te ha cambiado Dios al rostro. Pues por si eres chapeado, bueno, le digo, mira cómo te ha cambiado el rostro. Y cuando el maligno estaba contigo, que te tenía bajo sus pies, que estabas endemoniado, le digo. Y dice, hermano, dice, el maligno ha querido que yo tome, el maligno ha querido que yo me drogue, el maligno ha querido que me haga cosas en mi cuerpo. Es una persona pequeña que tiene poquitos días, pero poderoso es Dios que me está ayudando, dice, y dice, gracias a usted, dice, que está orando por mí, dice. Entonces dice, es que no entiendo todo esto, dice, no entiendo todo esto. Son cosas que no podemos entender, cómo Dios nos da la libertad, cómo Dios quita de nuestra mente todo lo que está estorbando. Amén. Hay un hermano, no le voy a decir quién, que ayer me habló y me dice, hermano, estoy pasando una situación terrible, dice, ya no hay qué hacer. Ay, hermano, le digo, te he discipulado más de 3 años, 2 veces fuiste liberado, le digo, 2 veces liberado, pero el maligno está controlando tu mente. Tú sabes lo que hace, le digo. Estoy para servirte y para ayudarte. Pero afírmate, porque yo puedo ir cada día, cada momento, orar por ti. Tú vas a ser liberado, porque Dios es bueno. Pero si no pones nada de tu parte, el maligno lleva y vuelve a arrebatar nuevamente. Vuelve a arrebatar. Entonces vemos lo que dice cuando viene el tentador. Amén. Mire, vamos a ver, vamos a ir rápido. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En aquel tiempo, cuando el maligno tomó el control de mi vida durante 23 años, duraba 3 días sin comer y me sentía con mucha fuerza.
Cuando yo me convierto a Cristo y empiezo a ayunar, me sentía derrotado, me sentía fatal. Amén. Pero vamos a ver lo que dice el Señor. Respondiendo, de verso 4, respondiendo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuánto lo creen? Dile que tienes a tu lado, está escrito. Y si no está algo escrito, no me crea. Tiene que estar escrito. Porque si no está escrito, a lo mejor yo le estoy echando una mentira y usted se la está creyendo. Entonces le dijo, escrito está, dice. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Escuche bien. No dijo que palabra que saliera de sus labios de Jesús. No, dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? De Dios. Entonces Dios es el que tiene el control. Tiene el control Dios de todas las cosas. Él es el que puede cambiar, el que puede liberar, el que puede sanar, el que puede hacernos libertados, el que nos puede dar esas fuerzas. Dice la Biblia en Juan 15:5: sin mí nada podéis hacer. Y a veces queremos luchar y luchar y luchar por nuestra propia fuerza. No vamos a poder. Como le dije a este hermano, es que no vas a poder. No vas a poder. Yo, si no tuviera al Señor en mi corazón, yo no pudiera hacer nada. Nada. Pero como hemos creído en el Señor, pues, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en mí, que yo soy fuerte. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras versiones dice, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Jesús es el consolador. Él es el consolador que vino a este mundo a consolarnos, pero el que vino a libertarnos a través de la sangre poderosa de Jesús es el Maestro. Porque en ese nombre huye el enemigo, en ese nombre se va. Estuve llorando por un hermano, entre comillas. Su esposa se congrega con nosotros a José Iturbide, y el hermano no iba, años sin ir. Ayer me contó un testimonio que no se lo puedo decir, pero de los que pocos están aquí y ya han vivido ese testimonio. Pero dice que ella nunca bajó la guardia. Dile que tienes a tu lado, no bajes la guardia. Imagínense, mucho tiempo, meses sin darle gasto. Y dice que una vez iba a hacer una sopa porque ella tenía unos, no es el testimonio, algo me contó. Entonces dice que iba a hacer una sopa de una poquita sopa que tenía, pero tenía el aceite y la sopa y tenía la leña, pero no tenía los jitomates. Y una sopa sin jitomate no sabe rica, ¿verdad? Tiene que llevar algo por ahí. Bueno, si la pone en la mano el Señor es muy rica. Y dice que fue y cortó unas plantas al cerro y le echó en lugar de jitomate. Y dice que era una sopa tan rica, de lo más delicioso que hay. Y que hace poco volvió a hacer esa sopa para recordar en los tiempos de hambruna. ¿Qué estaba haciendo el enemigo con su esposo? Todo lo que lo ganaba la droga,
al alcohol. Y todavía lo veíamos allá en San José, de vez en cuando iba. Y un día me dice, hermano, dice, es que mi esposo no camina, dice. Espiritualmente va a caminar, le digo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dile que tienes a tu lado, la palabra de Dios tiene poder. Por eso el Señor le dijo al enemigo, no todo le dijo al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene que poder. Muchas veces, ese hermano ungido, lleno del Espíritu Santo, tiene mucho poder, él no tiene nada. Ahora que voy a Morelia, hermanas, ay hermanos, está pero muy ungido, qué gloria a Dios, qué buenos pastores. No me digas esto, no me digas esto, porque me voy a crecer. Y voy a decir, no. Que seamos criticados, como luego le digo a mi esposa una vez, le dije, oye chula, ¿por qué no me dices que predico bien lindo? ¿Para qué? Si te digo que predica lindo te vas a crecer, y tiene razón. No sabemos nada, si no es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios que nos tiene en pie, porque el maligno está empezando a tirar cabezas. Hay predicadores que predicaban la palabra en este lugar o en otro lugar del mundo, no lo sé, donde ya no la están predicando porque ya no quieren servir a Dios, ya no quieren responsabilidad con Dios. ¿Por qué? Porque han sido tentados. Eso es fácil. Mire, es tan bonito que te pongan a predicar, porque eso te da para que estudies. Si no voy a predicar, para que estudie, que yo no voy a predicar. ¿A cuánto les pasa así? A nadie, pues es que no predica. No predica. La Biblia dice que tenemos que estar preparados. Dile que tienes a tu lado, está preparado. ¿Cómo estaba el maestro? Estaba preparado. Si usted ve por qué el enemigo no lo tocó cuando tenía 10 días de ayuno o 5 días, hasta que cumplió los 40 días que ya estaba preparado. Por la misericordia de Dios, porque Dios no permitió que el maligno lo tentara cuando tenía 10 días, 20 días o 30 días, sino que hasta que cumpliera lo prometido. Y entonces ahora sí permite el Señor que el enemigo lo tiente. ¿Qué le dice a Job? No has considerado a mi siervo, dice. ¿Y qué le dice el maligno? Has bendecido a Job con mucha riqueza, dice. A ver, tócale sus bienes, a ver si no blasfema. ¿Qué dice el Señor? Pues órale, tócalos. Y dice, ante todo, los miles de ganado que tenía, no le quedó nada. ¿Y qué dijo Job? El Dios que tengo, voy a blasfemar en contra de Dios. No, él dijo, Dios dio, Dios quitó. Dice, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos situaciones difíciles económicas, que Dios ni siquiera nos mete en las deudas, como le decía a una persona, yo que ni siquiera es católico, ni siquiera es cristiano, es católico. Dios no te metió ahí, le digo. No te metió ahí. Dile a que tienes todo. Dios no te metió en la deuda. Y tenemos un fiador donde dice la palabra de Dios en Hebreos 7. Dice que tenemos un fiador, pero no para pagar las deudas de Coppel ni las de Electra. Tenemos un fiador que es el sacerdote de sacerdotes, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces dice que cuando es tocado por el maligno,
Dios permite que sea tocado. Pero ante todas estas cosas, este Job no blasfemó el nombre de Dios. Dile que tienes a tu lado, aunque te vaya mal, tú di que te está yendo bien. Estoy echando mentiras, ¿verdad? No, estás echando mentiras. Estás declarando que te está yendo bien. Amén. Entonces muchas veces Dios también nos quiere probar. ¿Qué tan preparado estoy? Amén. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Ya la vamos a terminar. No vamos a dar ni versos, pero con esto tenemos. Dice la palabra, dice: y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escuche bien, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios, le dijo. Vemos que desde el Antiguo Testamento ya viene esa palabra: no tentarás al Señor tu Dios. O sea que no iba a tentar a Jesús, iba a tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Entonces, cuando fue llevado por el Espíritu, le muestra todos los reinos del mundo, como que da a entender que el maligno es el que controlaba. Y sigue controlando, le vuelvo a repetir. Sigue controlando el maligno. ¿Sabes a quién no controla el maligno? A los hijos de Dios. Los impacta para que sean tentados. Pero ya no puede hacer nada con ellos. A los que están firmes. Dice que él anda como león rugiente buscando de los hermanos a quién se va a devorar, porque los que ya están bajo de él ya están devorados. Amén. Por eso hay ministerios que han caído. Hay ministerios que han caído. ¿Por qué? Porque el maligno ha tentado. Yo puedo predicar lindo, puedo evangelizar hermoso, puedo tocar hermosísimo, puedo ser alguien útil a la iglesia, pero si no tengo la cobertura primeramente de la oración y del ayuno, créame que tarde o temprano podemos caer. Tarde o temprano, Amén. Entonces por eso le dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque muchas veces entre nosotros los que predicamos, los que alabamos a Dios, los levitas, hay problemas entre ellos mismos. Y eso me di cuenta en Morelia. Y si me están viendo, gloria a Dios, los bendigo. Problemas entre ellos mismos. Lo mismo que hay aquí también. A veces queremos ser tan famosos, queremos tocar en el mejor día, por ejemplo el domingo, que hay mucha gente para que nos vea. Dijo el catedrático, a mí me gusta predicar donde haya que haya miles de personas y cobro 35,000 pesos. Y le dije, pastor, ¿por qué quería que le dijeran profeta? No le gustaba que le dijera pastor. Pastor, le digo, pues aquí estoy para ir a México, yo predico por los 35, ya predico 2 o 3 horas, le digo, ya. Y nada más le dio risa.
A veces somos tentados por el dinero también. Por eso dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Yo hablo de esta iglesia, no estoy hablando de otra iglesia, porque yo quiero que esta iglesia crezca, quiero que esta iglesia fluya. Amén. Y mire lo que dice. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. ¿Qué le dijo? Te vas a postrar y adórame y te voy a dar todo lo que tú quieras. Gloria a Dios. Dile que tienes a tu lado, no te dejes controlar por el maligno. No te dejes controlar por el maligno. Deja que el Espíritu Santo te levante. Deja que el Espíritu Santo fluya en el nombre de Jesús. Pónganse de pie porque yo me voy a ir para de paso y me pico con otra escritura y luego va a decir, ay, se tardó mucho el hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie y levante su mano y hable con el Señor. Y dile, Señor, yo quiero ser liberado. Yo quiero estar bien delante de ti, dile. Yo quiero servirte, dile. Yo quiero, Señor, que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero, Señor, que tú obres en mi corazón. Levanta tu mano y dile, Señor, yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero tener pesadillas, yo ya no quiero tener este rencor en mi corazón. Quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Dame sabiduría, dame entendimiento. Dame, Señor, de tu Espíritu Santo. Necesito, Señor. Necesito las fuerzas. Necesito esa fuerza, Señor, para seguir adelante. Dile, Señor, tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Habla con Él, hermano. Habla con Él y dile, Señor, ya no quiero ser igual. Cámbiame, transfórmame, dile. Limpia mi corazón. Quita todo lo que me está estorbando, Señor. Todo lo que está sobre mí, quítalo en el nombre de Jesús. Ese corazón vacío, dile, quítalo y llénalo con tu presencia, Señor. Llévate toda carga, toda oposición, Señor. Todo lo que ha estado estorbando en mí.